Buenos días, lección 163. Escúchame bien, la muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Y esto es lo que viene a acompañarnos durante esta práctica. La muerte no existe y ese es el gran temor. Y la muerte, la verdad, aquí es que es una creencia de la dualidad, una creencia de la causa y el efecto, es una creencia del azar, es una creencia de que somos fruto de la nada, de la generación espontánea, de que surgimos y que luego desaparecemos por arte de magia. Y entonces hemos aparecido, entonces somos conscientes de que somos y de repente hay una idea de que dejaremos de ser, dejaremos de existir y comenzamos a sentir miedo, a vivir miedo, a pensar en miedo porque creemos en la muerte. Y si nos pensamos y si nos ponemos a reflexionar, sabemos que ser no tiene opuestos, ser no tiene contradicciones, ser no tiene interrogantes y esto es muy fácil de vivir, de practicar. Ser no tiene opuestos. No puedes experimentar no ser porque podrías experimentar no ser, el no ser desde un pensamiento. Es decir, tiene que haber algo, tiene que haber ser para poder experimentar el no ser, ¿cierto? Así que habría un no ser experimentando el ser o un ser experimentando el no ser. Y esto es el miedo al ser, pero el miedo al ser no tiene opuestos. Recuerda que el ser no tiene opuestos, ¿ok? El ser no tiene opuestos. Pero no puede existir el no ser. Por lo tanto, tú no puedes dejar de ser, ¿cierto? Eso es algo que tú no puedes dejar de experimentar. Es algo que tú no puedes dejar de vivir, porque la vida no tiene opuestos. Esto es como la luz. Este es como la conexión con el todo. Y un opuesto significa que existe la oscuridad, como si viniese y se apoderara de la luz. La oscuridad viniese y se apoderara de la luz. Y entonces hay dos fuentes y entonces ambas compiten. Entonces la luz, entonces vence oscuridad. Oscuridad vence luz. No. Entonces donde va la luz, apaga la oscuridad. Entonces entiende que la luz no es consciente de la oscuridad, que la luz donde se acerca, por muy oscuro que esté, llega a la luz. Ella misma es consciente de sí misma, no consciente de nada más, porque donde llega aparece. Y lo mismo aparece con el ser, lo mismo es el ser, porque luz es un atributo del ser. Luz es una manera de describir el ser. Luz y ser es lo mismo. Por tanto, el ser no puede experimentar su opuesto. Ser es vida, ni la vida no puede experimentar su opuesto, porque donde vaya la vida no puede experimentar muerte, donde vaya la luz no puede experimentar la oscuridad. Pero en el mundo ilusorio existe el miedo a no ser, desde la creencia del que no soy lo que soy, desde esa creencia del cuerpo, y solo quien cree ser el cuerpo, solo quien cree ser una forma o la mente que se identifica con la forma, tiene miedo de que la forma desaparezca. Y entonces ahí sale la creencia, emerge la creencia de la muerte. Pero la muerte no es más que una creencia secundaria, porque lo primero es la creencia de soy una forma, soy un cuerpo, y desde esa idea y desde esa creencia de cuerpo y de forma, esa forma puede desaparecer. Esa es la segunda creencia. Esta es una de las lecciones más inspiradoras del curso, porque nos habla de experimentar la eternidad. Ahora respóndete, ¿cómo sería tu día a día si supieses que eres perfecto, que fuiste creado eterno? ¿Cómo serían tus pensamientos? ¿Cómo serían tus decisiones? ¿Cómo sería lo que acontece en tu vida? Porque no solo tú eres eterno, sino todos tus hermanos, todo lo que está vivo, todo lo que está ahí es eterno. Todo. Ahora, ¿cómo lo vivirías? ¿Cómo sería tu momento? ¿Cómo sería tu presente? ¿Cómo te comportarías desde esa conciencia de eternidad? Y esto es muy lindo, muy sencillo cuando descubres el ser, que eres esa presencia viva que eres. Y ahí te das cuenta que un atributo del ser es la eternidad. Así que te aquietas, cierras los ojos, te resplandeces, te llenas de fe y ahí permites que tu mente y tus pensamientos se vayan aquietando. Y al aquietar esos pensamientos hay menos actividad mental y te vas aquietando y aquietando, y entonces hay más huecos entre un pensamiento y pensamiento.
Y entonces incluso te da tiempo de preguntarte cuál sería mi próximo pensamiento. Y tan solo cuando llegue lo observas, lo miras. Recuerda la lección 4. Estos pensamientos no significan nada. Entonces vengo y observo el pensamiento. Y entonces lo dejo pasar. Y entonces no me identifico con él. Y entonces no lo agarro. Entonces no lo sostengo. Sino que lo contemplo. Así es, lo contemplo como efímero, como va y viene, lo inmutable. Y una vez que observas el pensamiento que va, ¿qué es lo que queda? Un espacio. Y que lo que creemos es que ese espacio es vacío hasta que surge un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensarte. Y ahí te preguntas cuál es el próximo de todos los pensamientos que hay, cuál es el próximo que se cruza por mi mente. Y tú lo observas ahí, esperando pacientemente, esperando amorosamente, y a lo mejor surge un pensamiento y lo dejas pasar, como las nubes efímeras que van y vienen, como el agua efímero que va y viene. Y eso, nos encontramos con vacíos entre pensamiento y pensamiento. Y cuando tú te permites verlo, reconocerlo y sentirlo, te darás cuenta que ese pensamiento no está vacío, es un silencio puro, es un vacío lleno de sí mismo, es vida, es vida, es vida. ¿Y qué significa la vida? Es el espacio entre pensamiento y pensamiento. Y no solo el espacio, lo que subyace mientras que estás pensando. ¿Y qué es esto? La enfermedad, la eternidad. El pensamiento no nubla el silencio, no lo nubla, sino que esa conciencia nos muestra desde que debajo de ese pensamiento subyace uno, y que lo podemos ver cuando nos detenemos, ¿cierto? Cuando detenemos el pensamiento, cuando desaparece el pensamiento. Y eso es como cuando estamos viendo una película, como cuando estamos viendo esa proyección y se nos olvida que hay esa pantalla, y entonces esa idea de estar allá metido, tan sumergido, te metes allá y se te olvida que estás allá en el cine. Y entonces se acaba la película por alguna razón, y entonces vuelves al espacio y te dices, ah, estaba en la película, ahora estoy acá. Y eso es meditar, y eso es silencio vivo, y ahí puedes descubrir lo que es la vida, y ahí puedes descubrir lo que es el ser. Y cuando comiences a observar el ser, empiezas a darte cuenta con la eternidad, a reconocerte en la eternidad, porque el silencio ni empieza ni acaba. Y empiezas a entender que cuando piensas subyacente al pensamiento sigue estando cercano al silencio. Y empiezas a ser un maestro del silencio, un maestro observador del silencio, hasta identificarte con el silencio mismo. Y empiezas a comprender la eternidad. Qué rico poder comprender la eternidad, poder comprender que entre pensamiento y pensamiento, que es donde surge el tiempo, porque el tiempo tiene que ser pensado, porque es una creencia, ahí empiezas a sentir el silencio omnipresente, el silencio inalterable, invulnerable, total, absoluto, mágico, que todo lo envuelve, que todo lo es, que no teme a nada, que no puede ser amenazado, que es magnífico. Cuando decíamos nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Y los pensamientos efímeros, al ser irreales, no existen. Lo único que existe es el silencio vivo. Y en ese silencio contempla tu eternidad. Contempla la eternidad del silencio. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¿Cómo? Contemplando y profundizando en ese vacío, que no es más que la totalidad. Y sentir que es eterno, y sentir que es maravilloso, y date cuenta que no tiene principio ni fin. Y observas el silencio, y observas tu existencia, y observas absolutamente todo. Y en ese momento que contemplas el silencio, sientes la paz. Sientes y conectas. Y ahí te sientes aliviado, te sientes descargado, te sientes sin peso. ¿Por qué? Porque solo estás contemplando el silencio, sabiendo que está ahí, que subyace para ti. Y en ese momento el silencio que está ahí, no es porque esté ahí físicamente, sino porque ese que está ahí eres tú, ese silencio eres tú. Así que la función, lo más importante es observar la eternidad de ese silencio. Y dado que ese silencio eres tú, es observar la eternidad. Date cuenta del ser. Reconoce ese verbo ser que no tiene opuestos. Mírate
y sé consciente de que estando en ese silencio, ese pensamiento muerte, no puede hacerle nada al silencio. El silencio permanece inalterable. ¿Por qué? Porque no se asusta, no tiene miedo, no siente culpa, porque lo único que sabe es que Él es eternamente. Y mientras estés contemplando el silencio, puedes pensar en el pensamiento muerte, en moriré, en puedo morir, en voy a morir. Y eso es un pensamiento. Y eso es tan solo ese pensamiento. Y ahí me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento de muerte. Y te quedas en ese espacio en blanco, sino un pensamiento de silencio vivo. Y te vas a dar cuenta que la muerte es un pensamiento. La muerte no es real. No puede ser. La muerte es un pensamiento, y si es un pensamiento es efímero porque va y viene. Tú simplemente experimenta tu sentir a través del pensamiento, pero cuando no lo piensas no experimentas dicho sentir, y más allá de tu creación mental está el ser que eres, ese ser maravilloso. Ahora, con esta práctica puedes permitirte entender que la muerte no existe, porque el Hijo de Dios es libre, porque la muerte no existe. Y cuando empieces a saborear, a comprender esta sensación de eternidad, de silencio eterno, de la que no tiene principio ni fin, experimenta la eternidad, asóciate con la eternidad, asóciate, hazte uno de sentir el silencio que eres tú mismo, y por momentos ahí piensa desde la eternidad. ¿Qué significa esto? Que cuando estás en paz, piensa desde la paz. Cuando estás en disfrute, piensa desde el disfrute. Cuando estás en amor, piensa desde el amor. Cuando estás en eternidad, piensa desde la eternidad. ¿Y qué decisiones desde allí diferentes tomarías? ¿Qué palabras tomarías? ¿Qué miedos tendrías o no tendrías? Y si eres eterno, ¿qué miedo puedes tener si nada puede atacar tu eternidad? Y practícalo, porque la muerte simplemente es una idea inconsciente, es una idea sostenida por nuestra mente, que, como nos lo dice el curso, se puede traducir en tristeza, miedo, preocupación, culpa. Creer que vas a morir es lo más malo. Ese es un sentimiento de pérdida, de dualidad, de miedo, de culpa. Es un sentimiento, y cuando reconoces que no existe dicha cosa, que no puede ser experimentado, que el ser no tiene opuestos, y que eso lo puedes experimentar a través de esta meditación que te estoy invitando a hacer, es decir, relájate y comenzar a vivirlo y comenzar a experimentarlo y a aceptar esos espacios de silencio y de vacío. Y entonces cuando estés en esos espacios de vacío, ya no estás en ese pensante, y ahí reconocer que la muerte no existe, que eso no es. Así que disfrútala, aquíétate, siente ese mismo silencio vivo que existe a todo. Y ahora hazte uno, reconócete, ámate, porque eres uno mismo, reconociendo tu eternidad. Y desde allí empieza a vivir, y desde allí comienza a hablar, y desde allí comienza a pensar, y desde allí comienza a actuar, desde ese silencio puro. Así que a disfrutar en este momento y siempre de la eternidad, a disfrutar del ser que eres, a disfrutar de la vida que eres, a disfrutar de la omnipresencia que eres, a disfrutar del todo, y a entender que la muerte solamente es un pensamiento del mundo ilusorio, y que somos ser, somos vida. Besos, bendiciones y gracias por caminar conmigo. Adiós.